Las prácticas sociales están constituidas por los diferentes usos del lenguaje: recibir, transmitir y utilizar la información, la representación, la interpretación y la comprensión de la realidad, la construcción y el intercambio de los conocimientos, la organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta, entre otros. Estas han cambiado a lo largo del tiempo y ha llevado a la modificación de la enseñanza y la estructura de nuestro idioma y de cómo enseñarlo al alumno. Las prácticas sociales del lenguaje enfrentan el desafío de superar las prácticas tradicionalistas de transmisión del conocimiento con base en la repetición, debido a que con el uso de estas prácticas no se cumple uno de los propósitos básicos de la enseñanza del español, que es desarrollar competencias comunicativas y lectora que permitan al estudiante expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, dialogar y resolver conflictos, formar un juicio crítico, generar ideas y estructurar el conocimiento. La escuela busca desarrollar las prácticas sociales del lenguaje para que, así como se realizan en la escuela, las puedan aplicar en lo cotidiano. Dentro de los planes y programas de educación primaria, las prácticas sociales del lenguaje se han agrupado en 3 ámbitos: estudio, literatura, participación social. Estudio está orientado en que los alumnos escriban y lean para adquirir conocimientos y compartir. Este ámbito promueve que los alumnos planeen, prepare la información y la sepa exponer. Literatura trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje. Formar lectores competentes que logren una acertada interpretación y sentido de lo que leen. Participación social, esto le ayudará al niño a saber expresarse y saber cómo defender su opinión personal en la sociedad, como la propuesta de soluciones de problemas. Se busca que el individuo pueda desarrollarse y comunicarse correctamente en la sociedad. Prácticas sociales del lenguaje y su relación con los medios de comunicación. El ser humano ha desarrollado manera de interactuar por medio del lenguaje, tanto oral como escrito. Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que, además de la producción o interpretación de texto oral y escrito, incluyen una serie de actividades. Cada práctica está orientada por una finalidad comunicativa. Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales de la prehistoria. Al pasar el tiempo fueron surgiendo más tipos de medios de comunicación. El primero en el tiempo pudo haber sido la imprenta, muy utilizada para difundir noticias o acontecimientos. Otro medio de comunicación que surgió en la historia de la comunicación son los medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad. Gracias a esta revolución tecnológica había una forma más precisa de observar las cosas gracias a la televisión y a la revolución de la informática y las telecomunicaciones, en donde se manifiesta el teléfono, el celular y el radio, cada uno de ellos esenciales para las distintas fases del denominado proceso de globalización. Estos tipos de comunicación contribuyeron al crecimiento informacional de los seres humanos, acortaron tiempos y distancias, además de que desarrollan más la competencia del lenguaje. Por ejemplo, a través de la televisión podemos conocer otras culturas, lugares y formas de expresión oral, aumentamos nuestro léxico, enriquecemos nuestra visión del mundo. El teléfono y el celular acorta el tiempo y la distancia. Con este medio de comunicación podemos hablar en tiempo real con otras personas de lugares lejanos, con familiares y amigos, para dar comunicados, además de que este medio es de gran ayuda en los momentos urgentes de comunicar algún texto o noticia a una persona que se encuentre lejos. Los medios de comunicación deben cubrir esas dos funciones, demandar representaciones mentales y acústicas con algún fin, si no carecería de sentido. Mirar solo la televisión, ver el periódico, hojear un libro, chatear por internet.
Lo que está claro es que lógicamente todos los sistemas de comunicación usados en las tecnologías actualmente, es decir el lenguaje oral y escrito, por sí solos no influyen en una persona. Pero no hay que quedarnos con la supuesta idea que la tecnología no sirve para comprender y saber más sobre las personas. Si se es analizada la información que llega de alguna fuente de información, se discute y se reflexiona el porqué de las cosas. Se convierte en un aprendizaje a beneficio de la misma persona, y mejor aún cuando se socializa entre varios, se llegan a conclusiones con argumentos válidos. Lo que implica es que los medios de comunicación son una herramienta valiosa para dar a conocer información de todas partes del mundo, ya que no todos tenemos la oportunidad de viajar y aprender de manera vivencial los acontecimientos que ocurren en esa región o país. Los noticieros, por ejemplo, son una muestra del contenido de hechos que suceden en una determinada zona. El papel que cumple es el de mantenernos informados sobre estos acontecimientos, que podrían ser tema de discusión. Las grandes innovaciones de los medios de comunicación han contribuido a la globalización. El lenguaje utilizado puede ser muy variado, por consecuencia de que en cada lugar, zona y cultura se habla de un modo diferente. Por consecuencia, los medios de comunicación influyen de forma positiva en el lenguaje de cualquier persona, porque estos ayudan al crecimiento oral o lingüístico. La presencia de factores externos en el área de confort de cada persona es fuente de conocimiento exterior. En ellos adquirimos modos y actitudes sociales de aceptación. Por ello la relación del lenguaje y los medios de comunicación es tan estrecha que en la actualidad uno va de la mano del otro. Las prácticas sociales están orientadas a desentrañar las estrategias comunicacionales empleadas por los medios de comunicación masiva para poder comprender lo dicho y lo no dicho en ellos, sabiendo que hay diferentes tipos de intencionalidades, a veces claras y explícitas, y otras muchas, encubiertas. Los medios de comunicación influyen de forma positiva en el lenguaje de cualquier persona, porque estos ayudan al crecimiento oral o lingüístico. La presencia de factores externos en el área de confort de cada persona es fuente de conocimiento exterior. En ellos adquirimos modos y actitudes sociales de aceptación. Por ello la relación del lenguaje y los medios de comunicación es tan estrecha que en la actualidad uno va de la mano del otro. El aprendizaje de la lengua. De acuerdo al tema antes mencionado, es importante hablar del aprendizaje de la lengua, de una forma estrategia para poder crear situaciones de aprendizaje. Cabe mencionar que la lengua oral es comunicación, y la comunicación oral es el eje de la vida social. La lengua escrita es otro estadio de la comunicación, y ésta conserva, preserva y vincula a la creencia y la divulgación. Claros ejemplos de la lengua escrita son, un testamento, un contrato laboral, etc. El texto escrito configura, organiza, y da credibilidad a nuestro mundo, convirtiéndose en los instrumentos de comunicación humana, y a la vez como el instrumento que nos permite conocer cómo conciben el mundo nuestros antepasados. La lengua es también el instrumento mediante el cual organizamos una relación entre una mala estructuración del lenguaje y el fracaso escolar, dando como resultado un objeto de estudio que define las formas y las relaciones de un código. Este código nos informará del grado de competencia lingüística. Es importante señalar que el aprendizaje de la lengua supone adquirir la llave para entrar en los demás ámbitos de la lectura. Poseer un instrumento para ordenar nuestra mente. Facilitar y ampliar posibilidades de comunicación y relación. La construcción del lenguaje la podemos agrupar en tres bloques: la familia, la escuela y el conjunto de la sociedad. Métodos para aprender a leer y escribir. La escuela ha sido, tradicionalmente, el lugar donde niños y niñas han aprendido a leer y escribir. El leer es comprender un texto. Fundamentalmente, existen dos maneras de enseñar a leer.
una basada en el aprendizaje del código y otra basada en la construcción del sentido. ¿Qué enseñamos? Para enseñar bien es muy importante tener en claro lo que se pretende enseñar, tener muy presente el objetivo de la enseñanza, los contenidos y los diferentes ámbitos disciplinares. También nos dice que durante muchos años se consideró que el contenido que se tenía que enseñar se iniciaría de la lectura y de la escritura. Esto consistía en que el texto era la suma de letras y al juntar estas letras formaban palabras, y luego oraciones hasta tener un texto. Aquí la idea era que se conociera la gramática y la ortografía y así el niño sería capaz de leer y escribir. Más adelante se introducirían otros saberes necesarios como algunas características de los diferentes textos así como la cohesión y la coherencia. Se entiende por sistema de escritura a la escritura como sistema de notación gráfica, que consiste en conocer sus elementos y las reglas las cuales rigen las relaciones entre ellos. Hace aproximadamente 3 décadas se comenzaron a legalizarse las escrituras no convencionales de los niños como los grafismos primitivos, las escrituras sin control de calidad. Estas producciones se consideran como verdaderas escrituras pues ya que el niño se enfrenta a situaciones potenciales de un contenido cognitivo ya que son necesarias para su crecimiento intelectual en lo que se refiere al aprendizaje del sistema de escritura. Comenzaron a ser aceptados los textos infantiles pues ya que revelan el proceso por el cual los pequeños van adquiriendo. En prácticas sociales de lectura y escritura se espera que los alumnos participen en prácticas de lectura y escritura de diferentes tipos de texto. El mejor camino para llegar a ser un buen lector se tiene que construir múltiples críticas de la misma. Si se quiere que los alumnos aprendan algo se debe proporcionar desde el comienzo y a lo largo de su escolaridad.